encontrar la derivada de esta función. El operador principal es que tenemos una función generalizada en términos de su variable independiente que es x elevado a una potencia dada. ¿Por qué? Porque esta parte que es logaritmo natural cuadrado de 3x más 1 lo podemos convertirlo de la siguiente manera. Cuando tenemos logaritmo natural elevado a una enésima potencia de cualquier base, esto es igual al logaritmo natural de dicha base, pero que todo esto está elevado a una potencia para derivarlo adecuadamente. En este caso podemos decir que logaritmo natural cuadrado de 3x más 1 es lo mismo que decir que y esto es igual al logaritmo natural de 3x más 1, ya todo esto elevado a la potencia 2. Ya hemos simplificado esta función, pasamos de esto a esto. Entonces aquí ya podemos hacer la derivada mediante la regla de la cadena o la derivada de una función generalizada elevada a una potencia dada, que dice lo siguiente. Cuando tenemos la derivada con respecto a x de una función generalizada g de x, en donde esta g de x puede ser función logarítmica, también algebraica, trigonométrica, exponencial, elevada a una potencia dada, esto es igual a lo siguiente. La potencia se baja, la n, todo eso multiplicado por la función generalizada g de x, que la conservamos, y a esa potencia le restamos una unidad. Y ya todo esto multiplicado por la derivada de esa función generalizada, es decir, la derivada de lo que está dentro del corchete. Por lo tanto, la g de x nos representará logaritmo natural de 3x más 1, mientras que la potencia 2 nos representa la n. Por lo tanto, tenemos que encontrar la derivada del logaritmo natural de 3x más 1. Entonces, dentro de ahí, pues vamos a utilizar la derivada del logaritmo natural, que es lo siguiente. Cuando tenemos la derivada con respecto a x del logaritmo natural de una otra función generalizada, por ejemplo, h de x, esto es igual a la derivada de h de x sobre la h de x. Es decir, que la h de x nos representará 3x más 1. Tenemos que encontrar la derivada de 3x más 1, que nos representará la h' de x. Entonces vamos a utilizar estas dos reglas de derivación al mismo tiempo. Por lo tanto, eso nos va a representar la derivada de y con respecto a x, que esto nos dará igual a que la potencia 2, que es la n, la bajamos. Es decir, que el 2 será multiplicado por la g de x, que es el logaritmo natural en sí. Entonces conservamos tal cual logaritmo natural de 3x más 1, cerramos paréntesis, cerramos corchete, y a esa potencia le restamos 1, es decir, 2 menos 1. Y ahora todo esto multiplicado por, abriendo corchete, la g' de x nos va a representar la derivada del logaritmo natural de 3x más 1. Por lo que esto, ahora vamos a utilizar este modelo, la derivada del logaritmo natural de h de x. Entonces ahí tendremos que derivar 3x más 1 con respecto a x. La derivada de 3x con respecto a x da 3. Más la derivada de 1 con respecto a x, que es una constante, da 0. Ahora todo esto está dividido por la h de x. Entonces es 3x más 1. Por lo tanto, esto es la h' de x y esta es la h de x. Pero todo esto en conjunto es la g' de x, es decir, la derivada de lo que está dentro de este corchete. Entonces ahí ya vamos a simplificar este resultado. En resumen, hemos obtenido esta derivada. La vamos a simplificar. Continuándolo por aquí, vamos a tener que la derivada de y con respecto a x, esto nos da igual a 2, que será multiplicado por el logaritmo natural de 3x más 1 elevado a la potencia 2 menos 1, que nos da 1. Pero una base elevada a potencia 1 nos da la misma base. Es decir, que se destruye tanto la potencia 1 como los corchetes. Entonces ya vamos directamente escribiendo el logaritmo natural de 3x más 1. Y ahora todo esto multiplicado por 3 sobre 3x más 1. Y ahora, simplificando todo este resultado, bueno, vamos a decir que los enteros tienen denominadores unos y los numeradores y los denominadores se multiplican directamente. Por lo tanto, vamos a obtener que la derivada de y con respecto a x, esto es igual a 2 por 3, que nos da 6, y 6 por el logaritmo natural nos da 6 veces
el logaritmo natural de 3x más 1. Y ahora todo esto está dividido por 1 es 1. Y por este binomio pues nos da el mismo binomio. Es decir que ese resultado del denominador se obvia. Hemos obtenido la derivada de esta función. Terminamos el ejercicio.